Hola, hoy les estoy presentando un cargador de baterías para dispositivos de telefonía y equipos electrónicos en general, para tener independencia energética cuando uno sale, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Esto es uno de los aspectos que se suelen descuidar bastante, ¿no? Ya que muchos de los survivalistas o preppers, bueno, normalmente hablamos mucho de cómo es la vida de supervivencia en el campo, ¿no? Cuando uno está en la naturaleza, pero nos olvidamos muchas veces de hablar de la supervivencia urbana, que es una materia que estaría relacionada con esto que voy a demostrar ahora mismo. Ahora estoy haciendo unas pruebas a un cargador de baterías con paneles solares, que es este que tengo aquí, a que le estoy haciendo diversas pruebas. Concretamente este. Ahora mismo lo tengo trabajando en la carga de un teléfono, de mi teléfono. El que ahora mismo esto tiene... A ver si puedo conseguir que se vea perfectamente. Bueno, no consigo que se vea la carga, pero ahora mismo la tengo alrededor de un 70%. Lo puse a cargar concretamente con una carga de batería que estaba en 48%. Es para hacer las pruebas realmente del rendimiento que tiene este aparato. Ahora les voy a enseñar un poco cómo es el equipo. Ya llevo varios días probándolo. Ahora mismo esto tiene estos 4 paneles de luces que son los que indican el estado de la batería en orden de 25% por cada luz que se mantiene encendida. Aquí son 25%, 50%, 75% hasta llegar al 100% del total de carga de la batería. Lógicamente, cuanta más carga pueda tener la batería, mucho mejor. Se trata de un banco de recarga que se supone que puede cargar un aparato como este, un teléfono, alrededor de unas 10 veces. Y tiene a la vez un segundo conector, por aquí. A ver si lo... En el que puedes conectar un segundo aparato a la vez. Y dispone de las dos conexiones de teléfonos que existen, normalmente en todos los teléfonos, para poder utilizarlo bien. Aquí les voy a enseñar cómo es. ¿Ves? Tiene 3 paneles. Y de momento pues seguimos haciendo las pruebas para ver cuánto tiempo tarda en recargar el teléfono. Bien, ya ha pasado alrededor de una hora desde la prueba y la verdad, el banco de recarga sigue prácticamente al 100% de capacidad. Logré recargar la cámara con la que estoy haciendo ahora mismo la filmación y el teléfono prácticamente está al 100% en una hora. Tengo que tomar en cuenta que esto está siendo hecho en unas condiciones en las que la temperatura no se encuentra muy baja. Esto suele afectar el rendimiento de cualquier equipo electrónico, incluido este banco de recarga, pero en general el rendimiento es bastante bueno. O sea, es uno de los implementos de supervivencia urbana e incluso supervivencia a nivel de campo que vale la pena tener en el kit desde mi punto de vista. Pero vamos a hacerle una prueba más. Vamos a probar la recarga solar. Y bien, y ahora vamos a hacer la prueba de recarga con paneles solares, sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. Solamente se despliega de esta manera los 3 paneles para activar
el proceso de recarga eléctrica. Se coloca así. Vamos a probarlo de manera que haga la recarga eléctrica en condiciones normales, las que encontraría a temperaturas invernales en el ambiente, en un entorno de supervivencia fuera del entorno urbano, o inclusive en el propio entorno urbano, con unas temperaturas de aproximadamente unos 5 grados o así, para ver el rendimiento del aparato. Como ven, está recargando y vamos a comprobar el tiempo de recarga que se echa. Y después, a continuación, les iré dando los datos técnicos que debe tener un banco de estos para que tenga un rendimiento óptimo dentro de los niveles tecnológicos que tenemos en este momento que se hace el vídeo. Bien, y ahora por último, quiero enseñarles pues el rendimiento de los paneles solares para recargar el banco de carga de energía, ¿no? Para dispositivos móviles. En condiciones invernales en las que inclusive no hay gran cantidad de luz solar ahora mismo, el tiempo está encapotado, está nublado, y aún así, como pueden ver, pues el banco de poder sigue recargando. Debo advertir que en todas las pruebas que he hecho en varios de estos dispositivos, y en este sentido no voy a dar nombres de ninguno, ya que ni esto es un vídeo patrocinado, ni mi intención es decantar a nadie por un banco de carga de dispositivos específico, sino que cada quien sepa hacer sus elecciones, y es el motivo del que se hace este vídeo. Pues paso a señalar que ningún banco de carga solar que yo he probado hasta ahora realmente te sirve para cargar todo el dispositivo al 100%. Realmente los paneles solares te sirven es para prolongar la vida útil del equipo, mejor dicho, la independencia energética, y lo máximo que he podido llegar yo con equipos como estos por sí solos ha sido de hasta 7 días. Y eso dependerá del uso que le des a esto. Teóricamente, de acuerdo al fabricante de este dispositivo en específico, se pueden hacer 10 cargas completas de teléfonos móviles. Sería decir, partiendo desde el 0% del estado de la batería hasta lo que vendría a ser pues la carga total. Y conectar a su vez otro dispositivo móvil, como puede ser una tablet, puede ser otro teléfono móvil, el GPS. Yo en mi caso, yo he recargado la cámara con la que estoy haciendo ahora mismo este vídeo, pues con este banco de carga, sin mayores problemas. Y el equipo sigue funcionando, sin perder mucha potencia. Verás equipos como estos en el mercado, en los que tienen una luz LED incorporada, pero tienes que tomar en cuenta una cosa, que esto es un equipo que también lo vas a utilizar al aire libre, incluso en entornos urbanos, y la temperatura siempre les afecta. Concretamente este, según el fabricante, puede operar hasta los 0 grados, es decir, en condiciones polares o invernales. Aunque yo sugiero pues no dejarlo llegar a este punto porque afecta normalmente el rendimiento de estos equipos. Debe estar a una temperatura adecuada. Pero lo principal es que, bueno, independientemente del peso que pueda tener, o sea, este es un equipo que tiene un peso relativamente considerable, yo supongo que alrededor de 50, 60 gramos, a lo mejor, puede que un poco más. Será el único inconveniente que le encuentro, ¿no? En ese aspecto, el relativo peso que puede esto incorporar a tu mochila. Pero debe tener una característica principal, que es que lo puedas utilizar en tu mochila diaria, de emergencias, la EDC Bag que tengas, con facilidad. Como ha sido, pues, este caso. ¿Ves? Puedes sacarlo, quitarlo con facilidad, o ponerlo de tal manera que puedas hacer la carga, ¿no?, con él. Y bueno, esto en general vendrían a ser mis recomendaciones sobre qué banco de energía solar utilizar para tener una independencia energética, sobre todo a nivel de campo. Pero mi conclusión es que no se pueden utilizar solamente el equipo por sí solo para tener una independencia energética real.
Habría que combinarlo con otros tipos de dispositivos tipo dinamo, o pueden ser aquellos que se pueden incorporar a bicicletas, o que son tipo manivela, dinamos de tipo manivela, o molinillos de viento, ¿no? Y sobre esto pues iré haciendo estudios posteriores a futuro. Pero sin embargo, considero que vale mucho la pena tener un dispositivo como este, sin ninguna duda, para supervivencia urbana o rural. Esto viene a ser todo sobre dispositivos de recarga eléctrica. Y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete a mi canal.